Buenos alumnos, el tema a tratar hoy es acerca de conceptos básicos con respecto a lo que es desequilibrios ácido-base. Sabemos que en el cuerpo existe una serie de moléculas, moléculas con carga positiva, moléculas con carga negativa, moléculas de naturaleza ácida y naturaleza alcalina. Ácido, el más ácido del cuerpo, por ejemplo, es el ácido clorhídrico formado por las células gástricas. Una sustancia alcalina, la saliva, por ejemplo. En pocas palabras, una manera de poder sacar el promedio en proporción al volumen y cantidad de células formadoras de esas sustancias sería valorarlo a nivel de lo que es el pH. En pocas palabras, el potencial de hidrogeniones lo que hace finalmente es determinar cuál viene a ser el estado del cuerpo o la situación en la cual se encuentra mi organismo referente a ese equilibrio que existe entre sustancias básicas y alcalinas. Y eso se mide, como les mencioné, a través del pH. Un pH que ustedes saben va de 0 a 14. 0 es tendiente a la acidez, 14 tendiente a la alcalinidad, y el pH de la sangre posee un intervalo que va más para el lado de la alcalinidad, que es 7,35 a 7,45. Valores de ese pH que estén por debajo del rango se conocen como acidemia, mientras que valores por encima de ese rango se conocen como alcalemia. El principal ion ácido del cuerpo es el ion hidrógeno, que es el hidrogenión. Como ustedes pueden ver, es un ion catiónico, es un hidrógeno con carga positiva, quiere decir que su único electrón, que está ubicado en su único nivel de energía, fue cedido a otra molécula y quedó desnudo. Su único nivel de energía ya no posee a su electrón, por ello es un ion con carga positiva y además es el ion ácido más importante. ¿Estamos de acuerdo? Se encuentra en pocas concentraciones en el cuerpo, pero tiene gran capacidad para poder interactuar con la porción negativa de cualquier tipo de célula, de manera más intensa inclusive que la relación que posee este ion con respecto al sodio y con respecto al potasio. Y justamente pequeñas variaciones con respecto a su concentración puede condicionar grandes desequilibrios. Por ello es importante estudiar este equilibrio que puede desarrollarse. Ahora, hay varios sistemas que pueden usarse para poder neutralizar o estudiar este equilibrio, ¿sí? O la condición en la cual no solamente el hidrogenión, sino otras sustancias ácidas pueden ser valoradas o pueden ser estudiadas para determinar cómo están mis sistemas corporales. En esta presentación nos vamos a centrar en lo que es la regulación que se da a nivel de dos órganos y sistemas fundamentales: sistema respiratorio y sistema renal. Desequilibrios desencadenados por patología ventilatoria, por patología respiratoria, son neutralizados, son controlados, son regulados por mi sistema excretor, mi sistema renal. Y por otro lado, patologías en las cuales se evidencia un importante compromiso a nivel renal implica una regulación a nivel pulmonar. En pocas palabras, si el pulmón falla, el riñón hace lo posible para lograr un equilibrio ácido-base. Este riñón lo hace de manera lenta, pero de manera muy precisa y muy puntual. Es mejor que el pulmón al momento de estabilizar. Por ello, en caso de patología renal, el pulmón logra un equilibrio o trata de estabilizar lo más rápido que pueda, pero no necesariamente siendo una estabilización o una respuesta compensadora muy eficaz. El riñón responde más lentamente, pero mejor. En esta imagen nos centramos en la porción central, en la cual ustedes pueden ver esta fórmula, que es la que vamos a analizar durante esta presentación. El CO2, que se ubica a nivel del plasma, se une al agua plasmática y de la unión de ambos se forma el ácido carbónico por una anhidrasa carbónica, que es justamente la que favorece la unión de este CO2 con el agua. Ahora, esta anhidrasa carbónica o este ácido carbónico se puede fragmentar en dos moléculas: una de naturaleza ácida, que es el ion hidrógeno, y una de naturaleza alcalina, que es el bicarbonato. Un ion catión, que es el ion hidrógeno o hidrogenión, y un anión, que sería el bicarbonato. Si ustedes revisan toda la ecuación, está totalmente balanceada y esta puede leerse de dos maneras. El CO2 se une al agua, forma ácido carbónico y este se fragmenta en hidrogeniones y bicarbonato, o el bicarbonato en sangre se une a iones de hidrógeno formando ácido carbónico, el cual se fragmenta en CO2 y agua.
Variaciones con respecto a estas concentraciones de estos metabolitos generaría variaciones con respecto al pH y variaciones con respecto a los mecanismos compensadores que deben desencadenarse para poder llevar a este cuerpo a un equilibrio ácido-base normal, estabilizar mi organismo, estabilizar mi medio interno. A razón de ello vemos, por ejemplo, que si el CO2 se eleva en sangre arterial, ¿de acuerdo? El CO2 posee rangos de normalidad que más adelante lo vamos a ver. Si supera ese rango de normalidad o es mayor que ese rango de normalidad, a ese cuadro lo denominamos acidosis respiratoria o hipercapnia. ¿Qué favorece ello? La hipercapnia va a condicionar mayor formación de ácido carbónico y por ello mayor formación de iones hidrógeno, ¿sí? Y si hay mayor síntesis de iones hidrógeno, el pH va a disminuir. ¿Por qué? Porque a mayor formación de iones ácidos en sangre sin la correspondiente compensación con elevación de elementos alcalinos, va a hacer que la sangre tienda a acidificarse y el pH va a disminuir. Entonces, una elevación del nivel de CO2, como en el caso de la acidosis respiratoria, condiciona mayor formación de ácido carbónico, por concerniente mayor liberación de iones hidróneo de naturaleza ácida que tiende a acidificar la sangre y por eso el pH tiende a disminuir. ¿Cuál sería el mecanismo compensador en caso suceda ello? Así como el incremento del CO2 favoreció el incremento de iones ácidos que hizo que el pH baja, al haber mayor nivel de ácido en sangre debe elevarse también el nivel de base en sangre, por lo cual ante un incremento del nivel de CO2 debe responder mi riñón elevando el nivel de bicarbonato en sangre. Si tengo un paciente que hiperventila, el primer caso era referente, por ejemplo, a un paciente con EPOC, una neumonía, una patología obstructiva en la cual es difícil que el pulmón se libere de todo el CO2 que recoge de la sangre venosa a nivel de la membrana alveolo-capilar. En este caso, en el caso de abajo, por ejemplo, sería el paciente que por alguna condición, un estado de ansiedad, fatiga, cansancio, hiperventila. Hiperventilar implica incrementar la frecuencia respiratoria. Se incrementa la frecuencia respiratoria y a la vez se incrementa la profundidad de esa expiración, ese paciente va a eliminar grandes cantidades de CO2 a nivel de los pulmones o a través de los pulmones, CO2 que es recogido de la sangre venosa. Debido a ello, el nivel de CO2 en sangre va a disminuir. Se llama esto alcalosis respiratoria o hipocapnia. Entonces, el descenso del nivel de CO2 va a condicionar menos unión al agua y menor formación de ácido carbónico. Por lo cual, como ahora hay menos nivel de ácido, debido a que este se fragmenta en bicarbonato y ion hidróneo, a menor formación de ácido carbónico por la menor formación o menor nivel de CO2 en sangre, menos liberación o formación de iones ácidos, por lo cual el bicarbonato va a primar y va a estar en un nivel por encima del rango normal de ácidos, en este caso ion hidrógeno. A ese cuadro en el cual disminuye el nivel de CO2, condicionando la disminución de hidrogeniones, tiende a elevar el pH, por lo cual el cuadro se definiría como una alcalemia. Si baja el nivel de CO2, hay menos formación de ácido carbónico, por lo cual menos formación de iones ácidos, y al haber menos ácido en sangre, prima la base y el pH se eleva. Eso se denomina alcalemia. Para compensar, como hay menos nivel de ácido en sangre, debe haber menos nivel de base en sangre, por lo cual se empieza a eliminar grandes cantidades de bicarbonato y este disminuye en sangre. Entonces, las relaciones que hemos visto hasta ahora, ¿cuáles son? Si aumenta el nivel de CO2 en sangre, aumenta la síntesis de iones hidrógeno, por lo cual el pH baja, y para compensar debe elevarse el nivel de bicarbonato. Si por alguna razón disminuye el nivel de CO2 en sangre, disminuye la síntesis de iones ácidos, por lo cual el pH sube, y debido a ello la compensación debería darse con descenso del bicarbonato sérico. Disminuir el CO2, debe descender el bicarbonato. ¿Sí? Todas las secuencias que ven ahí ustedes van justamente en relación a lo que les mencioné. ¿Sí? El riñón, como les dijo, o como les mencioné, regula el nivel de hidrogeniones manejando lo que es la excreción y manejando lo que es la absorción de iones hidróneo y bicarbonato, ¿sí? De forma respectiva. El pulmón maneja el equilibrio favoreciendo fenómenos de incremento de la frecuencia respiratoria o disminución de la frecuencia respiratoria en caso de alcalosis respiratoria, que inclusive puede llevar a periodos de apnea, cese de la ventilación
para poder retener la mayor cantidad de CO2. Muy bien. Eso ya se los comenté, lo van a revisar ustedes. Grandes variaciones con respecto a el nivel de CO2 en caso de patología ventilatoria debe desencadenar modificaciones con respecto al nivel de bicarbonato sérico. La falla pulmonar, el riñón debe responder. Y en caso de desequilibrios desencadenados por falla renal, que genere condiciones de variación del pH, deben ser manejados por vía pulmonar. ¿Sí? Rápida, pero ya les mencioné que es poco eficaz. Algo que no les mencioné es la secuencia contraria. Si la patología es renal y favorece ello el incremento del nivel de bicarbonato sérico, al haber mayor nivel de base se eleva el pH y para compensar debe elevarse el nivel de CO2. En patologías en las cuales el nivel de bicarbonato disminuye en sangre, eso va a favorecer que prime el nivel de ácido, por lo cual el pH va a bajar y para compensar debe bajar el nivel de CO2. En el caso de patología renal, la secuencia de eventos va en la misma dirección. Si aumenta el nivel de bicarbonato, aumenta el pH, por lo cual debe incrementar el nivel de CO2 para compensar. Si disminuye el nivel de bicarbonato, ello provoca disminución del pH, por lo cual debe disminuir el nivel de CO2 para compensar. Y eso es lo que se describe justamente acá. Lo van a revisar. Este pH se puede explicar por la denominada ecuación de Henderson-Hasselbalch, que básicamente relaciona o emplea el buffer bicarbonato ácido carbónico. Un bicarbonato el cual es regulado por, ya tiene la capacidad por eso de poder responder, por vía renal, y un ácido carbónico regulado por pulmón. Y justamente esa ecuación relaciona lo que es pulmón y riñón. No son los únicos sistemas buffer que existen, uno neutraliza al otro, pero sí es el más importante. Muy bien, el logaritmo, el pH es igual a pK, que es una constante, más el logaritmo de la relación existente entre lo que es manejado por el riñón, bicarbonato, y sobre lo que es manejado por el pulmón, ácido carbónico. Un ácido carbónico, recuerden ustedes, proveniente de la unión del CO2 y el agua. Como rango normal de pH en sangre les mencioné, es 7,35 a 7,45, rangos por debajo de este se denomina acidemia. Ojo, acidemia, ¿sí? No acidosis. ¿Sí? Es diferente el concepto. En cambio, cuando el rango es mayor al habitual se denomina alcalemia, no alcalosis. Emia es equivalente a sangre, no confundir. Algunos conceptos previos a considerar, por ejemplo, el nivel de CO2 en sangre arterial o en sangre es de 40 más menos 4 milímetros de mercurio. En algunos textos refieren que el nivel de CO2 en sangre arterial va de 35 a 45 milímetros de mercurio, lo cual también es válido. Un rango por encima de ese intervalo se define como acidosis respiratoria o hipercapnia, y un rango por debajo de ese intervalo como alcalosis respiratoria o hipocapnia. Con respecto al nivel de bicarbonato, el rango habitual o normal en sangre es 24 más o menos 2 miliequivalentes por litro, o sea de 22 a 26 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Si el rango supera el valor de 26, se denomina este cuadro alcalosis metabólica, y si está por debajo de 22, acidosis metabólica. Y con respecto al pH ya hemos conversado. Ahora, esto es otra parte de la revisión que hice inicialmente. En caso de patología respiratoria, por ejemplo, ante el incremento del nivel de CO2 debe incrementar el nivel de bicarbonato. Y si es una patología como la alcalosis respiratoria, si baja el nivel de CO2, baja el nivel de bicarbonato. Y nada más que pueden ver ustedes que la patología, al ser respiratoria, debe buscarse un fenómeno de compensación renal. Y van en la misma dirección. Al igual que si la patología fuese renal o sistémica, por ejemplo, en el caso de acidosis metabólica o alcalosis metabólica, la elevación o descenso del nivel de bicarbonato tiende a generar un mecanismo compensador a nivel pulmonar, el cual también debe ir en la misma dirección. Entonces, cuando uno evalúa el AGA, tiene que, en base a los datos que uno obtiene, determinar un diagnóstico inicial. Para empezar, tenemos el caso que se describe ahí: un paciente que aparentemente tiene una patología respiratoria que se caracteriza por incremento del nivel de CO2 en sangre. Es un paciente retenedor de CO2. Muy bien, a este concepto se le denomina hipercapnia o acidosis respiratoria. El pH está por debajo de rango, está con una alcalemia o una acidemia. Está con una acidemia.
y el nivel de bicarbonato está en 28. El normal es de 22 a 26, está por encima de el intervalo, por lo cual está con una alcalosis respiratoria. Tengo una acidosis, 28 por encima de 26 es una alcalosis metabólica. Entonces tengo un paciente con un nivel de CO2 alto, una acidosis respiratoria, lo cual ha provocado una acidemia, y como se elevó el nivel de CO2 debe elevarse el nivel de bicarbonato, por lo cual la patología es pulmonar. Si la analizamos diferente, ¿qué pasaría cuando se eleva el nivel de bicarbonato? Debe elevarse el pH, en este caso el pH ha descendido, por lo cual la patología no es renal, la patología es pulmonar. Y debido a ser una patología pulmonar, yo hago este diagnóstico preliminar. Como el CO2 está por encima del rango normal, es una acidosis respiratoria. Lo que tengo que determinar es si es aguda o crónica. Y en base a eso, y a la revisión si hay una patología asociada al cuadro, determinar si es compensada o descompensada. Recuerden que para que finalmente mi sistema corporal trate de desarrollar un mecanismo de compensación, esto requiere que exista un estímulo, y el estímulo debe ser, o el estímulo es, el valor del pH en sangre. Ya que hay alguna discrepancia con respecto a determinar si esta patología implica una respuesta o un cuadro compensado o no. Vamos a verlo con más paciencia en un momento. ¿Sí? El concepto de simple o mixta hace referencia a si el desequilibrio inicial fue un problema renal o problema respiratorio en este caso. Si el riñón responde como debe responder, es una patología simple. Si el riñón no responde como debe responder y además entonces se asocia como disfunción a la ya pulmonar existente, sería una patología mixta, la cual habría que determinar cuál es. Entonces, por lo pronto es una acidosis respiratoria, no sabemos si es agudo o crónico, compensado o descompensado, simple o mixta, es lo que hay que determinar. De acuerdo, con respecto al criterio de agudeza, al ser una patología ventilatoria, de acuerdo, esta agudeza del cuadro se determina valorando lo que es la variación del pH sérico, ¿sí? Y este cuadro nos indica en cuánto tenemos que ponderar la variación del pH sérico. Al ser una patología aguda, se asume que cualquier variación o cualquier disfunción puede inclusive provocar grandes cambios sistémicos. En cambio, al ser patología crónica, este paciente suele adaptarse a la disfunción y hacer pequeños ajustes, por lo cual la variación de pH no debería ser bastante brusca. Entonces, si se percatan, tengo que en patología aguda, cuando se eleva el nivel de CO2 10 milímetros de mercurio, por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva el nivel de CO2 en sangre, debe elevarse en 0,08, perdón, debe modificarse en 0,08 el pH. Recuerden, cuando se eleva el CO2, el pH baja. Y si siendo patología aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que desciende el nivel de CO2 en sangre, debe elevarse el pH en 0,08. Probablemente más práctico, más sencillo para algunos sería valorarlo en base al descenso o elevación por milímetro de mercurio de CO2. ¿De acuerdo? Sería, por ejemplo, que si se eleva el nivel de CO2 sérico 1 milímetro de mercurio, el pH debe descender en 0,008. Le corre un decimal nada más. Igual con respecto al descenso del nivel de CO2. ¿Sí? En caso de patología crónica, ustedes pueden ver que la variación del pH por cada 10 milímetros de mercurio de ajuste o de variación del CO2 no es muy marcada. Si se eleva el nivel de CO2, por ejemplo, en 10 milímetros de mercurio, o por cada 10 milímetros de mercurio que se eleve el nivel de CO2 sérico, el pH va a bajar solo en 0,03. Si se percatan, el ajuste es menos intenso, porque se asume que el paciente tiene una patología crónica. Y si desciende 10 milímetros de mercurio, debe elevarse el nivel de pH en solo 0,03. En el ejemplo 1, ustedes pueden ver a un paciente que está con un nivel de CO2 de 70, un dato puntual. Como son cálculos matemáticos, lo que vamos a realizar, a los tres valores que usamos de referencia, pH, presión parcial de CO2 en sangre arterial y bicarbonato, usemos sus promedios matemáticos. Por eso el valor de CO2 va a ser calculado sobre 40, o la variación del nivel de CO2 sérico va a ser calculado en base a 40 milímetros de mercurio. Recuerden que el CO2 sérico va a 35 a 45, este lo calculo en base al CO2 promedio, 40 milímetros de mercurio. Algo similar le pasa al pH, 7,35 a 7,45. Mi valor de cálculo, ¿cuál va a ser? 7,40. Y bicarbonato va de 22 a 26, consideramos 24 mil equivalentes por litro como valor de referencia para mis cálculos. Sabiendo ello, entonces,
Como en el ejemplo 1 te describe un paciente con retención crónica de CO2 y un pH 7.20, retención de CO2 a 70 milímetros de mercurio, catalogándose como un cuadro agudo y con un pH 7.20, ¿de acuerdo? Hay que determinar en cuánto existe o en cuánto se ha caracterizado la variación del pH. El 40 es el valor de cálculo para presión parcial de CO sangre arterial. Como 40 es mi valor de cálculo, se elevó a 70. Eso implica ¿cuántas veces 10? Se elevó en 3 veces 10. Si fuese patología aguda, como se elevó en 3 veces 10 la presión parcial de CO2 en sangre arterial, ¿de acuerdo? El pH debe bajar en patología aguda 3 veces 0.08. Ojo, descender con respecto al valor de cálculo de pH, que es 7.40. ¿Sí? Debido a ello, entonces, la variación del pH debe ser 3 veces 0.08. Recuerden, por cada una vez que se eleva en 10 milímetros de mercurio el nivel de CO2, baja una vez el pH en 0.08 en caso de agudeza, o baja una vez el pH en 0.03 en caso de cronicidad. ¿De acuerdo? Y ese descenso tiene que ser regulado en base al pH promedio, que es 7.40. Por ello, acá ustedes pueden ver que la variación del pH es 3 veces 0.08, igual a 0.24, y esa se debe restársela al valor promedio de cálculo, porque como implica el incremento del nivel de CO2, el pH va a disminuir. 7.40 menos 0.24 es 7.16, y el pH del paciente se aproxima justamente a este rango. ¿Sí? En cambio, en patología crónica, de acuerdo, lo más probable es que sea un paciente que tiene un cuadro de broncoconstricción o un cuadro de broncoespasmo crónico, o simplemente hiperreactividad bronquial sostenida, que condiciona que se eleve el nivel de CO2. Pero como es una patología crónica, los ajustes que se van a desarrollar no son tan intensos. Entonces, paciente con CO2 en 70, siendo catalogado de inicio como patología crónica, va a modificar el pH igual en 3 veces un valor. Como se elevó en 3 veces 10 la presión parcial de CO2, o sea, de 40 a 70, el pH que debería ser descender. Hacer patología crónica debe descender 0.03 por cada 10 veces que se ha desplazado el CO2 en sangre. ¿Sí? En el caso nos dice, se elevó a 70, sería, se elevó en 3 veces 10, por lo cual tu pH en patología crónica debe descender en 3 veces 0.03, o sea, 0.09. Se lo resto al pH de cálculo, que es 7.4, y me sale 7.31, que corresponde prácticamente al valor del pH del paciente. Muy bien. Recuerden que esta fórmula me sirve a mí para poder determinar la agudeza o cronicidad del cuadro. ¿Sí? De acuerdo, grandes ajustes o grandes variaciones metabólicas producen ajustes importantes a nivel sistémico, por lo cual el pH se modifica en una medida. En cambio, si los ajustes son paulatinos, o los ajustes implican el fenómeno o una patología crónica en el paciente, las variaciones van a ser mucho menos puntuales. Entonces, ya sabemos que, dependiendo del caso, puede catalogarse como una patología aguda o una patología crónica. Vemos el caso de acá. Se elevó el CO2 en 2 veces 10, está de 40, ahora en 60. Se elevó en 2 veces 10. ¿Cómo debe modificarse el pH? Debe bajar en 2 veces 0.08 en patología aguda, o debe bajar en 2 veces 0.03 en patología crónica. Como se elevó en 2 veces 10, o sea, de 40 a 60, el nivel de CO2 en sangre, el pH debe bajar en 2 veces 0.08, o sea, en 0.16, y en 2 veces 0.03, o sea, en 0.06. Descenso con respecto a quién? Con respecto a quién? Variación con respecto a lo que es el pH calculado o el pH promedio, 7.40. Entonces, si se elevó en 2 veces 10, de acuerdo, en patología aguda debe bajar en 0.16, o sea, 7.40 menos 0.16 sale 7.24, un poco distante del valor de pH del paciente, que es 7.33. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si es patología crónica, el pH del paciente se elevó, o la presión de CO2 en sangre se elevó en 2 veces 10, de 40 a 60. ¿Qué implica eso? Que al ser patología crónica, ahora en el nuevo cálculo, el nivel de pH debe descender en 2 veces 0.03, o sea, en 0.06. 740 menos 0.06, 7.34.
y el valor del paciente es 7.33. Entonces lo catalogamos como una patología crónica. O sea, si probablemente cuando yo determine cuánto es el valor de pH nuevo del paciente en base a ese desequilibrio del nivel de CO2, me va a salir un valor de repente no similar al del paciente. ¿Sí? Si se percata, en mi segundo cálculo salió 7.32 y el pH 7.34, perdón, y el pH del paciente es 7.33, o sea, la proximidad indica la certeza del diagnóstico. ¿Sí? Si tengo un pH o tengo dos pH, en el primero agudo era 7.26, alejado del 7.33. En patología crónica 7.34, así que es mucho más probable que en base a esa proximidad entre el dato calculado y el pH del paciente, o sea el pH calculado y el pH del paciente, sea lo más próximo a la patología por la cual se acude a consulta. ¿Sí? Entonces catalogamos al cuadro como una patología crónica, acidosis respiratoria crónica. ¿De acuerdo? Para determinar si está compensado o no, tenemos que valorar justamente esta segunda regla. Una vez que yo determiné, siendo patología respiratoria, que el cuadro ha sido agudo o crónico, lo que tengo que ahora es determinar en cuánto debe determinarse o en cuánto debe realizarse el ajuste. ¿Sí? ¿El ajuste quién lo da ante patología respiratoria? El ajuste lo da el riñón, por lo cual debe variar el nivel de bicarbonato. Y según la guía o la descripción que ven ahí ustedes, es fácil de determinar. Si en patología aguda el CO2 sérico incrementa en sangre, por cada 10 milímetros de mercurio que incremente en sangre, el bicarbonato que va en la misma dirección debe incrementar entre 1 a 2 mil equivalentes por litro con respecto al valor promedio de cálculo, que es 24. ¿Sí? Recuerden que el bicarbonato va de 22 a 26. Y por cada disminución de 10 milímetros de mercurio en el nivel de CO2 sérico, un paciente que hiperventile, por ejemplo, y elimine mucho CO2, ¿sí? La disminución del bicarbonato para compensar el cuadro debe ser entre 2 a 3 mil equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que se desplace el CO2. Con respecto a patología crónica, sí es una patología crónica por incremento del nivel de CO2, por cada 10 milímetros de mercurio debe el bicarbonato incrementar entre 3 y 4 mil equivalentes por litro. Y siendo patología crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que desciende el nivel de CO2 sérico en patología pulmonar o difusión pulmonar transitoria, debe este bicarbonato disminuir. ¿De acuerdo? Debe este bicarbonato disminuir entre 5 y 6 mil equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que se desplace el nivel de CO2. En el ejemplo de abajo que están viendo ustedes, un paciente con CO2 alto, acidosis respiratoria aguda, ¿de acuerdo? No sé si está compensada o no. ¿Por qué aguda? ¿Por qué es aguda? Se caracteriza por ser agudo debido a que usted se percata, si está en 60 el nivel de CO2, subió de 40 a 60 en 2 veces 10. ¿De acuerdo? Eso implica que, así como se alteró el nivel de CO2, el bicarbonato debe responder. ¿De acuerdo? Entonces, si se elevó en 2 veces 10 la presión parcial de CO2 en sangre arterial, que debe pasar con el pH en fase aguda, bajar en 0.16, que es 2 veces 0.08, aproximarse más a 7.24, y no es el caso. ¿De acuerdo? En cambio, en patología crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva el nivel de CO2, o sea, pasó de 40 a 60, debe disminuir el pH en caso de patología aguda en 2 veces 0.08, o sea, 0.16. En patología aguda a 7.24. En patología crónica solamente debe bajar en 2 veces 0.03, o sea, 0.06, que restando 0 al 7.40 te da 7.34, muy próximo al pH del paciente. Entonces es una patología crónica, y como es patología crónica, ¿qué se va a hacer acá? ¿Cuál uso? ¿Agudo o crónico? Muy bien, uso crónico. ¿Crónico por elevación o crónico por descenso? Crónico por elevación del nivel de CO2, pasó de 40 a 60, entonces uso esta relación. Si por una vez 10 que se eleva el nivel de CO2 en sangre arterial en patología crónica, el bicarbonato debe elevarse entre 3 y 4 mil equivalentes por litro, como se ha elevado en 2 veces 10, o sea, se ha elevado de 40 a 60 en 20, debe elevarse el nivel de bicarbonato en 2 veces 3 y 2 veces 4. ¿Sí? Como se elevó el nivel de CO2 en sangre en 2 veces 10, ¿de acuerdo? Debe elevarse el nivel de bicarbonato en 2 veces 0,3, en 2 veces 3 y en 2 veces 4 mil equivalentes por litro. Ojo, con respecto al valor de bicarbonato promedio, que ya sabemos que es 24. ¿Está bien?
¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Vamos a repetirlo entonces. La regla nos dice, por cada variación en 10 milímetros de mercurio el nivel de CO2, sea agudo o crónico, debe modificarse el nivel de bicarbonato, ya sea aumentando o disminuyendo de forma recíproca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esa variación va a ser determinado por varios criterios, pero sí lo que hay que determinar es en base a la primera regla, sabiendo si la patología es aguda o crónica, saber cuál relación voy a utilizar. Como ya sabemos que es una patología crónica y se elevó de 40 a 60 milímetros de mercurio la presión parcial de CO2 en sangre arterial, esa elevación en 2 veces 10 que va a condicionar que se eleve el nivel de bicarbonato en 2 veces 3 y en 2 veces 4, o sea en 6 y en 8, con respecto al valor de cálculo que es 24, por lo cual ¿cuál sería mi intervalo de normalidad en este caso? Como el valor de cálculo es 24, ¿sí? Como el valor de cálculo es 24, de acuerdo, con respecto a ese 24 se hace el ajuste, ¿sí? ¿En cuánto debe aumentar el nivel de bicarbonato? Entre 6 y 8, el doble de 3 y 4, porque se elevaba en 2 veces 10. Simplemente se lo sumo, se lo resto. Lo debo sumar, ¿por qué? Porque como se elevó el nivel de CO2, la respuesta compensadora implica el nivel de bicarbonato modificado en base a la variación del nivel de CO2. Se eleva el nivel de CO2, se eleva el bicarbonato, disminuye el nivel de CO2, disminuye el bicarbonato. En este caso en particular, 24 más la variación en base a patología crónica por ascenso es 24 más 2 veces 3 que es 6 y 24 más 2 veces 4 que es 8, por lo cual el valor de bicarbonato del paciente debe ser o debe mantenerse en un intervalo que va de 30 a 32 miliequivalentes por litro. La pregunta es, ¿el paciente está en ese intervalo o el nivel de bicarbonato del paciente se maneja en ese intervalo o no? Lo mínimo que debe tener es 30 y lo máximo 32. ¿Y cuánto tiene el paciente? Tiene 30. Lo de abajo es lo calculado y lo de arriba es lo que está haciendo el paciente. ¿Está en intervalo o no? Está en intervalo mínimo, pero está en intervalo, por lo cual la patología queda como una acidosis respiratoria crónica compensada simple. ¿Por qué compensada? Porque sí se está dando el ajuste, ya que el bicarbonato calculado está en el rango en el cual se obtiene el paciente o se maneja el paciente. Otro problema sería en caso de que acá, por ejemplo, haya salido 32 a 36. Para este paciente 32 es el mínimo normal de bicarbonato en sangre y 36 vendría a ser el máximo normal. Así que para este paciente un valor por debajo de ese 32, por ejemplo, les dio un nuevo intervalo, recuerden, para que no esté alineado con lo que hace el paciente. 32, 36, un valor por debajo de 32 para este paciente es una acidosis metabólica y por encima de 36 una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden que el rango normal de pH en nuestro caso es ¿de cuánto? O el nivel normal de bicarbonato sérico en nuestra sangre, ¿cuánto es? De 22 a 26. Valores por debajo de 22 es acidosis metabólica, por encima de 26 alcalosis metabólica. En este caso, el nuevo nivel de bicarbonato sérico del paciente debe manejarse entre 32 y 36. En este caso en particular, en el que estamos viendo, en base a los cálculos previamente definidos, está entre 30 y 32, por lo cual el bicarbonato del paciente está dentro del intervalo, por lo cual es normal, es una patología simple, compensada. Pero si el rango calculado fuese 32-36, un valor por debajo de 32 sería otro desequilibrio, una acidosis metabólica, y por encima de 36 otro desequilibrio, una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? ¿Sí? En caso de que yo tenga eso y tenga un intervalo de bicarbonato 32 a 36, como tiene 30 el paciente, ahí está mi segundo desequilibrio. Sería una acidosis respiratoria aguda descompensada porque finalmente el bicarbonato del paciente no se manejó en el intervalo del pH del valor calculado, ¿de acuerdo? Y sería mixta. ¿Por qué? Porque además de la patología respiratoria hay una patología renal porque no se ha desencadenado el mecanismo normal de compensación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál sería mi diagnóstico entonces en caso de que el valor calculado de bicarbonato hubiera sido de 32 a 36? Siendo 30 el valor del paciente y calculado 32 a 36, tengo un paciente con una acidosis respiratoria crónica más una acidosis metabólica descompensada. Basta que ponga un segundo diagnóstico para que se entienda que es una patología mixta. Ojo, descompensado si es que el valor de intervalo calculado para bicarbonato hubiera sido de 22
a 20, pero de 32 a 36. Como el paciente está con 30, está por debajo del intervalo, y todo valor por debajo de un intervalo normal para bicarbonato es acidosis metabólica y sería mi segundo desequilibrio. Una acidosis respiratoria ligada a una acidosis metabólica. ¿Muy bien? Este ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Tenemos el nivel de CO2 en 20, con bicarbonato en 10 y pH 7.5. Si lo valoramos como patología respiratoria, ¿qué pasaba cuando bajaba el nivel de CO2? El pH debe subir. ¿Subió? Perfecto. Y como compensación, como bajó el nivel de CO2, debe bajar el bicarbonato, está en 10, lo normal es de 22 a 26. Entonces la patología es respiratoria. Por ello es una alcalosis respiratoria. Aguda o crónica a determinar. ¿De acuerdo? Aguda o crónica a determinar. ¿Sí? Ya ustedes hacen los cálculos y sale una alcalosis respiratoria crónica. Recuerden, bajó de 40 a 20 el nivel de CO2, por lo cual, ¿qué debe hacer el pH? Subir en 2 veces 0,08 o en 2 veces 0,03. Si se eleva en 2 veces 0,08 sería 7.56 el valor de pH. Si se eleva en 2 veces 0,03 sería en 0,06, o sea 7.46. ¿A cuál se aproxima el paciente y el pH del paciente? ¿7.46 o 7.56? Se aproxima a 7.46, por lo cual la patología es crónica. Acidosis respiratoria crónica. Ahora, mi segunda regla que determina si está compensado o no. Muy bien, como es patología crónica y yo ya sé que es una patología crónica por descenso, ¿cuál de las 4 uso? La última, ¿no? ¿De acuerdo? Usando la última, entonces ustedes pueden ver acá que así como disminuyó en 2 veces 10 el nivel de CO2 en sangre arterial, este bicarbonato debe disminuir en 2 veces 5 y en 2 veces 6. Como disminuyó en 2 veces 10 de 40 a 20, este bicarbonato debe descender entre el intervalo de 2 veces 5 y 2 veces 6 con respecto al valor normal de bicarbonato calculado promedio, que es 24. En base a ello, entonces, 2 veces 5 es 10, 2 veces 6 es 12. Por lo cual, al haber entonces disminución en 2 veces 10 o 20 milímetros de mercurio el nivel de CO2 en sangre arterial, el descenso del nivel de bicarbonato sérico debe ser en 2 veces 5 y 2 veces 6. ¿Por qué 5? ¿Por qué 6? Porque ya lo hemos catalogado como patología crónica por disminución. Acá está, de 5 a 6 por cada 10 milímetros de mercurio. Sabiendo eso, se lo resto el valor de 24 y tengo 14 a 12. Quiere decir que el valor de bicarbonato del paciente debe manejarse entre 12 a 14 de manera compensatoria por el desequilibrio pulmonar. La pregunta, ¿cuál es? El valor del bicarbonato del paciente está en cuánto. En 10, está por debajo del intervalo. Recuerden que el intervalo de este paciente ahora es de 12 a 14 mil equivalentes por litro. Un valor por debajo de 12 hace que el paciente tenga una acidosis metabólica y un valor por encima de 14 una alcalosis metabólica. Este paciente está en 10, está por debajo del rango, ha descendido demasiado, por lo cual ese es mi segundo desequilibrio. Diagnóstico: una alcalosis respiratoria que describimos de inicio, más una acidosis metabólica, ¿sí? Más una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué implicaba la acidosis metabólica? Un descenso del nivel de bicarbonato con respecto al intervalo de normalidad. Está en 10 en el paciente, mientras que el rango de normalidad versa que debe manejarse, ¿de acuerdo?, en otro intervalo, ¿sí? Entre 12 y 14. Como está por debajo del intervalo de 12 a 14, se añade a la acidosis o a la alcalosis respiratoria una acidosis metabólica y descompensada. ¿Por qué? Porque no ajustó como debe ajustar el riñón. ¿Sí? Perfecto. Ahora, eso es cuando la patología que hemos analizado es de cohorte respiratorio, pero también puede darse la situación en la cual la disfunción, el daño se dé a nivel metabólico, a nivel renal. Esto es más fácil de entender. En caso de acidosis metabólica, que implica que el nivel de pH o el nivel de bicarbonato está bajo del rango normal, un valor por debajo del rango normal es una acidosis metabólica. En caso de que haya una acidosis metabólica al ser una falla renal, debemos calcular en cuánto debería estar el nivel de CO2 sérico. Recuerde, falló el riñón, ¿quién debe compensar? El pulmón. ¿Y cómo yo calculo el nivel de CO2 que debe tener el paciente? Sería bajo esta ecuación. Recuerden, ¿no? Al ser una patología metabólica primaria, que puede ser una patología renal,
lo que tengo que determinar, así como cuando calculé patología ventilatoria, que la disfunción pulmonar es compensada por el riñón de manera renal o por el sistema ejecutor. Igual cuando la falla se da, por ejemplo, a nivel de las estructuras que metabolizan bicarbonato o metabolizan radicales alcalinos, por ejemplo. En este caso, el riñón que maneja el nivel de bicarbonato, de acuerdo, lo que tengo que determinar es en cuánto se modifica el nivel de CO2 buscando compensar. Así que tengo que determinar cuánto es el valor de CO2 y uso esa ecuación que viene de arriba en caso de acidosis metabólica. Ojo, valor de bicarbonato sérico por debajo de 22. CO2 igual a bicarbonato por 1.5, a ese resultado se le suma 8 y a todo ese gran grupo de resultados se le suma más menos 2 para tener un intervalo. En el caso de la alcalosis metabólica, en casos leves moderados, como alcalosis metabólica implica un incremento del nivel de base en sangre, el rango de corte va a ser 40. Recuerden que el normal es de 22 a 26, por encima de 26 ya sería una alcalosis metabólica, por encima de 26 el valor de bicarbonato sérico. ¿De acuerdo? Cuando digo que ese incremento del nivel de bicarbonato es leve o moderado, cuando el ascenso, el valor está por encima de 26, pero no supera los 40 miliequivalentes por litro. En cambio, cuando digo que es severo, cuando ese incremento del nivel de bicarbonato sérico conlleva a valores de bicarbonato de sangre por encima de 40, igual o por encima de 40 miliequivalentes por litro. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso no es una patología, o el caso que está en la parte inferior, no es una patología alcalótica, no hay elevación radical del nivel de bicarbonato, es más, está descendido, por lo cual no usamos las ecuaciones de abajo, usamos la ecuación de arriba. Es una evidente acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Si lo analizan por vía respiratoria, ¿qué ven ahí ustedes? El incremento del nivel de CO2, 70, debe favorecer el descenso del pH. Muy bien, descendió. Pero ¿cómo debe estar tu riñón? Debe estar el nivel de bicarbonato por los cielos, muy alto. Y está en 10, está por debajo del rango normal, cuando debería estar por encima. La patología no es respiratoria. En cambio, si yo lo analizo por la vía renal, muy bien, incrementó el nivel disminuyó el nivel de bicarbonato. ¿Eso qué condiciona? Si disminuyó el nivel de ácido en sangre, o el nivel de base en sangre, ¿quién prima? El ácido, por eso el pH baja, y el pH bajó. Perfecto, para compensar debemos analizar cómo se modifica el nivel de CO2. El CO2 también tendría que haber disminuido, pero no lo ha hecho. Vamos a analizarlo como una acidosis metabólica entonces. ¿Sí? Lo que quiero determinar aquí es si esa acidosis metabólica es un cuadro único, o si es compensado, o si se asocia a una disfunción secundaria. Por lo cual yo uso mi primera ecuación. Como quiero determinar el nivel de CO2, reemplazo los valores y me sale que la presión parcial de CO2 de este paciente debería estar entre 23 más o menos 2 milímetros de mercurio. Simplemente reemplazo los valores. Bicarbonato ya estaba en 10, lo reemplazo en la ecuación, lo multiplico por 1.5, 15, a ese rango más 8, 23, y a eso lo meto en intervalo, más o menos 2, por eso va de 21 a 25. ¿En cuánto está el nivel de CO2 del paciente? 70. ¿En cuánto debería estar en base a la disfunción pulmonar? Debería estar entre 21 a 25, está por encima del rango. ¿Cuál es mi segundo desequilibrio entonces? Acidosis respiratoria y obviamente descompensado porque no está en el intervalo en el cual debería estar el mecanismo compensador. En este caso, pulmón, ya que la disfunción es renal. Una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria descompensada. El hecho de que existan dos anomalías ya da por sentado que la patología es de tipo mixta. ¿Sí? Mixta. Perfecto. Esto nos ayuda a entender de qué forma se va a modificar lo que es la concentración de iones hidrógeno en sangre arterial con respecto a lo que es el nivel de bicarbonato. Y lo que debe entender que se da el mecanismo de compensación o el mecanismo de tamponamiento o buffer, donde ante un incremento del nivel de ácido en sangre debe elevarse el nivel de CO2, o el nivel de base, perdón, y ante un descenso del nivel de base debe descender el nivel de sustancias ácidas. Recuerden, si aumenta el nivel de ácido en sangre, debe elevarse el nivel de bicarbonato. Si desciende el nivel de ácido en sangre, debe descender el nivel de bicarbonato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para evitar desajustes o desequilibrios. Ahora, como les mencioné, y ya para terminar, estas rutas que les he explicado, pulmón-riñón, CO2 e hidrogenión relacionado con bicarbonato, no es la única ruta metabólica, porque es la más importante y la más extensa, ¿sí?
pero no son las únicas rutas generadoras de características o generadoras de eventos ácidos o alcalinos en sangre. Para valorar las demás rutas metabólicas que están fuera del análisis previo al que les he descrito, usamos el anion gap, que solamente es hallar una diferencia entre los cationes y los aniones más importantes de la economía corporal. ¿Qué hace mi anion gap entonces? Trata de homogeneizar o valorar las demás rutas metabólicas productoras de ácido o base, o las demás rutas metabólicas que van a participar en el equilibrio ácido-base. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Simplemente es el anión más importante menos la suma, o el catión más importante menos la suma de los aniones más importantes. ¿Cuál es el catión más importante de la economía corporal? Sodio. ¿Cuáles son los aniones más importantes? El cloro y el bicarbonato. Simplemente sería sodio menos la suma del cloro y bicarbonato. En la ecuación que implica normalidad, que ven ahí ustedes. Sodio 140 es un rango normal, menos la suma de bicarbonato, que es 25, y cloro 105, ambos son normales. Simplemente sumo los negativos, o los iones negativos, que es cloro y que es bicarbonato, me da 140, y ese valor se lo resto ¿a quién? Al valor del catión más importante, que es, de acuerdo, perdón, el primer cálculo era bicarbonato más cloro 130, y se lo resto ello al valor en 1000 equivalentes por litro del catión más importante, que es el sodio. Sería 140 menos 130, sería un valor de 10. Cuando yo hablo de un desequilibrio ácido-base haciendo estos cálculos, cuando el valor supera los 14.000 equivalentes por litro, o sea, después de analizar el anion gap y todos los precedentes para determinar la disfunción, ¿de acuerdo? Un simple cálculo va a facilitar el tomar decisiones terapéuticas. Miren, un concepto importante. Puede ser que en los diagnósticos preliminares al paciente le salga alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica sin hacerle todavía el anion gap, pero si no le hago el anion gap, de repente estoy enmascarando una naturaleza ácida por rutas metabólicas diferentes a la estudiada. O sea, yo pienso que estoy en alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria y no le tomé su anion gap. Si me hubiera tomado o dosado electrolitos y calcular su anion gap, me hubiera dado cuenta que de repente está con un valor por encima de 14.000 equivalentes por litro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y si ya está por encima de 14.000 equivalentes por litro, automáticamente a ese cuadro se le añade una acidosis metabólica. Entonces puede ser que el paciente tenga una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria, pero cuando hago el anion gap determino que al estar por encima de 14 ese diferencial entre sodio y la suma del cloro con bicarbonato, tengo un evento ácido por anion gap, que sería una acidosis metabólica, siempre describiendo que es por anion gap. Ahora, si ustedes analizan la ecuación, se van a percatar de que el cloro interviene de forma radical. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué pasaría si de repente tengo un paciente que tiene bicarbonato en 15? Lo normal es 25, pero ahora está en 15. Está con una acidosis metabólica. Si yo no hiciese ningún ajuste a nivel del cloro, sería el valor tan igual como el que me sale al lado izquierdo. Sería el valor de... o mejor dicho, en la segunda cuadra, como he descendido de 25 a 10.000 equivalentes por litro el nivel de bicarbonato, el rango tendría que estar en 20. Sería 140 menos la suma de 115 más 15. ¿Sí? ¿De acuerdo? O menos la suma, perdón, de 105 más 15. Y sería 120. Ojo, 105, ¿por qué? Porque el cloro asumo que estaría normal. ¿Sí? O sea, si el segundo ejemplo lo comparo con el primero, este caso sí implicaría una acidosis metabólica por anion gap. Sería 140 menos 105 más 15, que 120 sería 20.000 equivalentes por litro. Pero ¿por qué el segundo cuadro no da eso? ¿Por qué no sale 20? ¿Y por qué sigue estando en 10? Eso es que el cloro ha elevado. Lo normal de cloro es 98-106, está en 105. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que debería ser un desajuste bastante intenso fue compensado por el cloro, que es un ion negativo, un cloro que se elevó, ¿de acuerdo?, para tratar de evitar el desequilibrio de mi anion gap. El anion gap, como ustedes pueden ver, es la parte de arriba, ¿sí? 140, que es el sodio, menos la suma de bicarbonato y cloro, me queda justamente ese pequeño margen en la parte alta, que es el anion gap. ¿Sí? En el segundo cuadro, entonces, para cerrar esta parte, el hecho de que siga siendo un valor de 10
el anión GAP, o sea 140 menos la suma de bicarbonato 15 con cloro 115, hace que se mantenga aún en equilibrio, pero siempre y cuando en este caso el cloro se haya elevado. Si el cloro se hubiera mantenido en 105, el anión GAP hubiera salido en 20 y el diagnóstico adicional o el siguiente diagnóstico al cuadro ya estudiado sería una acidosis metabólica por anión GAP. ¿Sí? Pero como se elevó el cloro, es un anión GAP normal, ¿de acuerdo? Pero hiperclorémico, ya que fue el mecanismo compensado. Y en el último cuadro, ya para terminar, ustedes pueden ver que se asocia otro factor, que es el lactato o ácido láctico. En este caso, la condición que provoca el desequilibrio sería una acidosis láctica. Entonces, este anión GAP sirve para poder evaluar las demás rutas metabólicas diferentes a las que maneja el pulmón y a las que maneja el riñón. Esto amerita una explicación más detallada con ejercicios que se desarrollará más adelante para que este concepto quede bastante claro. Perfecto. De esta diapositiva lo que rescato es que el cloro suele ser el gran mecanismo compensador para evitar futuros desequilibrios. Muy bien, sería todo por hoy. Buenas noches.